Buenas tardes. Mi nombre es Silvana Rodríguez Córdoba, junto a mis compañeras Daniela Pérez y Bárbara Caroca, le presentaremos la capacitación de la Ley 19.628. Esta capacitación se llevará a cabo en la agrupación de la Villa Santa Gemita, en la comuna de Pichilemu, sexta región. ¿Qué hace la Ley 19.628? Bueno, esta ley regula el trato de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o privados y es uno de los estatutos normativos más relevantes sobre esta materia. ¿Qué protege la ley de datos personales? La ley de datos de protección de datos permite que el tratamiento de los datos personales por organizaciones y empresas en determinadas situaciones, pero siempre teniendo en cuenta como objetivo preservar el usuario. Sin embargo, para eso es necesario que exista consentimiento, legítimo interés del uso de datos en cuestión. ¿Cuándo se creó esta ley 19.628? Bueno, su promulgación fue el 18 de agosto del 1999 y la publicaron el 28 de agosto del mismo año, en el año 1999. Los artículos de la ley, bueno, el título preliminar, disposiciones generales, hay un título primero de la utilización de datos personales, el título 2 de los derechos de los titulares de datos, el título número 3 de la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, el título 4 del tratamiento de datos por los organismos públicos, el título número 5 de la responsabilidad por las infracciones a esta ley y el título final y las disposiciones transitorias. ¿Qué entendemos de la ley 19.628? Bueno, en estos momentos vamos a ver unos videos explicativos que nos van a llevar a desarrollar muchas preguntas y mis compañeras podrán responder a esto. La ley 19.628 es la ley sobre protección de la vida privada y regula la protección de datos personales en Chile. Esta es una ley de 1999, fue la primera ley de América Latina en esta materia, pero hoy día está completamente superada por el avance tecnológico. Hace más de 20 años que tenemos esta ley. Hace más de 10 años Chile ya había ingresado a la OCDE y se había comprometido a reformarla. Y hace más de 2 años Chile consagró explícitamente en su Constitución el derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos una nueva ley. ¿Qué es lo que regula la ley 19.628? Esta ley establece diversos principios y reglas que regulan el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, establece las bases de licitud para el tratamiento, como la autorización legal para el tratamiento de datos o el consentimiento del titular de datos. Sin esas bases de licitud, se está tratando ilegalmente los datos personales de un usuario, de un cliente, de un ciudadano. Además, establece los derechos de todas las personas respecto al tratamiento de sus datos. Estos derechos se conocen como los derechos ARCO, derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. También establece las obligaciones de los responsables del tratamiento de datos personales y que deben cumplir para poder tratar de forma leal y lícita estos datos personales y esta información personal. Por último, establece una serie de reglas y un procedimiento de habeas data, cómo los organismos públicos pueden tratar estos datos personales, y eso está todo en una misma ley. Sin embargo, esta ley tiene diversas falencias. ¿Qué no tiene esta ley de protección de datos personales? Bueno, hay 3 cuestiones que son centrales para el mundo en que vivimos.
Esta ley no tiene un régimen de infracciones y sanciones que permita castigar de forma efectiva los tratamientos ilegales de datos personales. Esa es la forma en que se lleva a la práctica el derecho fundamental a la protección de datos personales. Además, carece de reglas respecto del tráfico transfronterizo de datos. Esto es sumamente significativo en el marco de la economía global, en donde los datos van de un lugar a otro y permiten desarrollar industrias, prestar servicios de forma transnacional y en general desarrollar nuevos emprendimientos. Por último, la Ley de Protección de Datos Personales carece de una autoridad de control. El 28 de enero de este año celebraremos 40 años de la Convención 108 del Consejo de Europa, el primer tratado internacional en materia de protección de datos personales. Y la autoridad de control es un elemento central para poder asegurar que una ley de protección de datos tenga dientes y sea llevada a la práctica, que sea aplicada en el caso concreto y que defienda los derechos de las personas. ¿Qué está pasando con la reforma a la Ley de Protección de Datos Personales? Desde hace más de 10 años, distintos proyectos han ingresado al Congreso Nacional. Actualmente se encuentra en tramitación un proyecto que fue ingresado en el gobierno de la expresidenta Bachelet y que se mantuvo y se continúa tramitando bajo la actual presidencia de Sebastián Piñera. Sin embargo, este proyecto se encuentra en su primer trámite legislativo, todavía estancado en la Comisión de Hacienda del Senado. Por lo tanto, le falta muchísimo tramo legislativo para llegar a ser aprobado. Este proyecto eleva sustantivamente los estándares en materia de protección de datos y nos sitúa mucho más cerca de otros estándares comparados como es el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Una de las cosas más polémicas de este proyecto de ley es la institucionalidad a cargo de la protección de datos personales. Bajo el gobierno de Sebastián Piñera se ingresó una indicación para que sea el Consejo para la Transparencia el órgano a cargo de estas competencias y que tenga el deber de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la ley. Para ello, la iniciativa del presidente modifica sustantivamente el Consejo para la Transparencia, le añade miembros, le establece nuevas reglas para su gobierno corporativo y con eso se busca tener una autoridad independiente de control. Sin embargo, hay algunos que miran con recelo esta figura y prefieren optar por una autoridad independiente y exclusiva en materia de protección de datos que no comparta las competencias de acceso a la información pública y de transparencia. Eso es lo que hoy día está pendiente de ser resuelto por el legislativo. El mundo cambia, las tecnologías avanzan y Chile debe estar a la altura de los nuevos desafíos. Los avances tecnológicos nos facilitan la vida, ayudándonos a resolver problemas simples y complejos. Pero en nuestros actos cotidianos, nuestra privacidad, la igualdad ante la ley o incluso nuestra honra pueden verse vulneradas si nuestros datos son utilizados con fines desconocidos y sin nuestro consentimiento. El resguardo y la debida protección de datos personales son esenciales para que la tecnología sea una fuente de apoyo segura a nuestra vida diaria, sin vulnerar nuestros derechos fundamentales. ¿Qué desafíos enfrentamos como sociedad? ¿Alguna vez te has sentido ofendido o molesto por algún contenido que te involucra y circula en Internet? ¿Sabías que en otros países existe el derecho al olvido que te permite sacar información de motores de búsqueda? ¿Tienes conciencia de tus derechos en la era de la globalización y el abismante tráfico de información que se genera minuto a minuto? Por un mundo digital seguro, por ciudadanos conscientes de sus derechos, cuida tus datos. 15º Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales. Bueno, luego de ver los videos explicativos de la ley 19.628, le daré el pase a mi compañera para que explique un título de esta ley. Ya, muy buenas tardes. El título 3 de la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial. En el artículo 17
Los responsables de los registros o bancos de datos personales solo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial cuando éstas consten en letras de cambio, pagarés protestados, cheques protestados por falta de fondos por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa, como asimismo en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de banco, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorro y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común y de sociedades administradoras de créditos otorgados por compras de casas comerciales. Se exceptúa también la información relacionada con los créditos concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario a sus usuarios, y la información relacionada con obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial en cuanto hayan sido repactadas, renegociadas o novadas o éstas se encuentren con alguna modalidad pendiente. El artículo 18. Este habla de que en ningún caso puede comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos 5 años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación, después de haber sido pagado o haberse extinguido por otro modo legal. Con todo, se comunicará a los tribunales de justicia la información que requiera con motivo de juicios pendientes. Artículo 19. Bueno, el artículo 19 habla del pago y la extensión de estas obligaciones por cualquier otro modo, no produce la caducidad a la pérdida de fundamento legal de los datos respectivos para los efectos del artículo 12, mientras estén pendientes los plazos que establece el artículo precedente. Al efectuarse el pago, al extinguirse la obligación por otro modo, en que intervenga directamente al acreedor, este avisará tal hecho, a más tardar dentro de los siguientes 7 días hábiles, al responsable del registro o banco de datos accesible al público, que en su oportunidad comunicó el presto a la morosidad, a fin de conseguir el nuevo dato que corresponda, previo pago de la tarifa si fuera procedente, con cargo al deudor. El deudor podrá optar por requerir directamente la modificación al banco de datos y liberar del cumplimiento de esa obligación al acreedor que le entregue constancia suficiente del pago. Decisiones que deberán expresar por escrito. Quien efectúe el tratamiento de datos personales provenientes o recolectados de la aludida fuente accesible al público deberá modificar los datos en el mismo sentido tan pronto aquella comunique el pago o la extensión de la obligación, o dentro de 3 días siguientes. Si no les fuera posible, bloquearán los datos del respectivo titular hasta que éste actualice la información. La infracción de cualquiera de estas obligaciones se conocerá y sancionará de acuerdo a lo previsto en el artículo 16. Ya, como conclusión y reflexión, la Constitución asegura a todas las personas la protección de sus datos personales y establece que la forma y las condiciones para su tratamiento y tutela estarán destinadas a una ley, y a partir de los textos coordinados de la Ley 19.628. También es importante precisar los siguientes conceptos: que los datos personales son los relativos a cualquier información concernientes a personas naturales, identificadas o identificables. Datos sensibles, que son aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a los hechos o circunstancias de su vida privada o íntima, ya sea técnicos de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar o extraer, confrontar y transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal o utilizarlos en cualquier otra manera, respectivamente de la Ley 19.628. Muchas gracias. Que estén muy bien.